después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a seguir propiciando el debate sobre algo que nos importa, mucho más en contextos de crisis económica, donde el compromiso político debería ser total, donde hay gente que literalmente, gran porcentaje de la población que lejos está de llegar a fin de mes, o sea, indigencia al máximo. Ahora, hay personas que están en el poder, digamos, y que tienen la vida bastante resuelta, al menos por el momento, ganan muchísimo mejor que cualquier laburante, y sin embargo, no solamente que no resuelven los problemas de los ciudadanos, sino que a veces algunos ni siquiera van a laburar por lo que les pagan todos ustedes como oyentes, como ciudadanos, y mucho menos se la juegan con temas sensibles. No hay, como decíamos recién con Guillermo, no hay maniobra o margen de maniobra posible. Es muy impresionante lo que se vive en Río Cuarto cuando nosotros lo podemos visualizar todos los días. Estoy haciendo referencia a las fuerzas políticas en general, y que donde más se puede visualizar eso es en el Consejo Deliberante, porque ahí están, o es el lugar de las fuerzas políticas con el poder de representación. Vamos a charlar sobre esto con Omar Izaguirre, que es ex concejal, fue presidente del mismísimo Consejo Deliberante y está en línea con nosotros. Guillermo y Florencia lo saludan. Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. Bien, bueno, a ver, esto que nosotros vemos y que ocurre, o sea, no es una percepción subjetiva, esto que pasa todo el tiempo de que, sobre todo en el oficialismo, ¿no?, en la gestión de Hacemos por Córdoba, del schiarettismo y la bajada de línea al llamosismo, de que no haya un margen de maniobra ni siquiera para que los concejales den una opinión personal. ¿Esto se veía antes? ¿Cómo lo percibe usted? Se vislumbraba seguramente, Florencia. El Consejo Deliberante va a cumplir el año próximo 140 años desde su conformación como la conocemos hoy, con las variantes que puede haber tenido a lo largo de ese casi siglo y medio. Nunca ha gozado de buena prensa, ha querido el destino que usted está hablando con quien en este momento sobre la mesa tiene los apuntes de una historia del Consejo Deliberante, ¿no?, que justamente la encaré alguna vez un poco por la rebeldía y por aquello que le señalé de no haber gozado del mayor aprecio de la comunidad a lo largo de su historia, porque esto es cíclico, esto se repite, en algunos momentos con más intensidad y en otros donde a lo mejor las circunstancias políticas y sociales determinan otro nivel de acción. Por la parte que a uno le toca, y en esto de lo autorreferencial es un poco complejo de contestar, pero acepté la entrevista porque creo que lo vale. Nosotros teníamos pertenencia a distintos sectores en aquel Consejo Deliberante. A mí me tocó ser oficialismo primero, en la gestión Alberto Cantero, y después fui concejal de oposición. Pero había un cierto grado de autodeterminación que observo se ha perdido. Se ha perdido. Usted en aquel tiempo tenía 7, 8, 10 referentes. Ya por entonces éramos 19 concejales, como hoy, en el Consejo Deliberante. Y si uno hace un ejercicio de memoria, usted se para allí en la puerta de la radio y van pasando los ciudadanos y le pide que le nombre 5 o 6 concejales de corrido, lamentablemente no lo va a conseguir. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque se ha formado una coraza en torno a una cuestión de no hablar. El tema no solo pasa por una cuestión formativa. Uno presupone que todo el que aspira a integrar la lista de concejales es porque reúne una cantidad de elementos y condiciones. Uh-huh. Una de esas
condiciones debe ser la de sentirse parte de la comunidad que representa y estar dispuesto a que no haya horas para tratar de resolver los problemas. Muchos no se pueden resolver. Sí, hay cuestiones... Pero ya negar la posibilidad, eso es un poco más grave. Hay cuestiones, digo, ejemplos muy claros. Ayer lo vivíamos, bueno, por la situación de Pablo Carrizo en una de las tantas, esto de que él no va a las comisiones, lo admitió públicamente, incluso en este programa, que porque es más útil en otros sectores, eso dijo, pero creo que lo más llamativo es que ahora le han sacado, digamos, no le han sacado, o sea, por pedido del bloque del propio Carrizo, él no va a integrar más ninguna comisión, y bueno, todo lo va a tener que hacer su compañera. Pero el oficialismo, ayer Guillermo Natali, que fue concejal muchísimos años y lo es actualmente, es el presidente del bloque, avaló esta cuestión y dijo que bueno, que depende de la voluntad de trabajo de cada concejal. Estas cuestiones ya, digamos, pasar por arriba del reglamento, porque el artículo 8 establece la obligatoriedad de asistir a las comisiones y demás. ¿Esto no desprestigia a la institución, a la política en sí? Y todas estas cuestiones, en algún momento, no voy a decir que se pagan, pero evidentemente desvirtúan el sentido. Florencia y Guillermo, estamos viviendo una etapa que yo nunca me hubiera imaginado, o sea, está retirado de estas cuestiones, y hace bastante, pero no dejo de tener la mirada, y el Consejo Deliberante a mí me dejó marcado. Yo vengo de la camada del 2000, 2001, 2002, con todo lo que representó en aquel momento tener el ejercicio, ¿no?, de un segmento del poder de Río Cuarto. Nosotros sabemos perfectamente que esta cuestión, comillas, presidencialista que ha marcado a la política argentina, pero nos tenemos que situar el Río Cuarto, por supuesto, para poder tratar de ser objetivos, ha venido distanciando a la sociedad de la autoridad política. Yo no creo que haya medidas que el intendente municipal tome que en su mayoría no hayan pasado por el Consejo Deliberante, que hayan sido debatidas. También hay un alejamiento de los propios medios. Por eso es muy difícil hoy referenciar. Claro, usted ha mencionado personas que han sido y son públicas y notorias como voceros, pero en mi época, en un bloque de 10 personas, éramos 7 u 8 los que estábamos permanentemente, cada uno con su especialidad o su afición más cercana, dispuestos a dar una respuesta. Y hubo aciertos y hubo errores. Y cuando uno dice que hubo aciertos y hubo errores, es porque los hubo tal. No es aquella fórmula tan fácil de decir, y bueno, algún error habré cometido, que es la mejor manera de negar la posibilidad de haberlo tenido. Porque en esto hay errores cruentos e incruentos, ¿no es cierto? Es decir, uno se puede equivocar mal en perjuicio de algo y en otro se puede equivocar mal de buena fe. De hecho, siempre la buena fe hay que creerla que está presente en esto. Los reglamentos existen. El reglamento que hoy existe en el Consejo Deliberante lo tuve muchas veces en mis manos y me tocó retocar algunas cosas en su momento para tratar de que fuera un instrumento útil. Tenemos una carta orgánica municipal que determina los procederes. Ahora, si después hay motivos o voluntad de no querer aplicarla, porque uno está allí en la calle Horizonte, sí, por una voluntad de participar, de querer ser, de querer hacer. Omar, pero también tengo mis obligaciones que cumplir. Omar. Sí, señor. Sí, perdón que le interrumpa, buenos días. Estas circunstancias que usted describe hoy no son fruto o producto de
la incompleta reforma política que en algún momento se insinuó y que siempre quedó no siquiera a mitad de camino, casi que de corto recorrido. Por ejemplo, ¿no se solucionaría con concejales distritales que representan a los barrios más que los partidos? Y aquí no hay una responsabilidad de los propios partidos políticos que no quieren cambiar este status quo porque necesitan un consejo funcional que sea escribanía del Ejecutivo. Mire, cuando también me tocó ser convencional en esta ciudad para el dictado de la Carta Orgánica. En aquel momento nosotros estábamos encabezados por un hombre que hoy hace escuela con el tema jurídico y era el doctor Ricardo Muñoz. Se había planteado esa de dónde venían las representatividades. La Carta Orgánica, usted sabe muy bien que ya cumplió sus décadas y sigue, como quien dice, invicta. Y no por perfecta, sino porque las intenciones que ha habido para modificarla, a ver, yo creo que está todo dicho. Están cambiando los tiempos, están cambiando los modos, ha cambiado la política, vivimos con los partidos políticos cerrados. Es más, algunos emergieron en la última elección y no lo tenían, no tenían necesidad de tener un espacio en donde darle respuestas o donde recibir las inquietudes de la comunidad. Entonces, cuando mi partido está cerrado las 24 horas, y bueno, algo está por venir, algo está por cambiar, algo está por pasar. El tema de la reforma política tiene que ser, si usted la propicia de fondo, con todos los actores, y no algo que esté como a medida y como un maquillaje, que de esto hemos escuchado y se ha hablado mucho, no solo en Río Cuarto, sino en los tres niveles de poder, nacional, provincial y municipal. Entonces, debemos tener una actitud sincera. Ahora, si yo voy a estar pensando si me reeligen en la próxima o si tengo algún interés subalterno, y seguramente no voy a poner lo mejor de mí, y a alguien le conviene, usted tenga la plena seguridad de que cuando hay silencio, cuando no hay respuesta, cuando hay una especie de no me importa, es decir, hay un sector de la ciudadanía que está perjudicado, pero hay otro sector que también aprovecha la circunstancia, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias, Omar, por este tiempo, muy amable. Ha sido usted muy amable también y bueno, sigan adelante. El programa lo sigo cuando puedo, por este aparatito infernal que se llama celular, y bueno, es de elogiar el hecho de que haya visión jurídica, que haya visión desde el punto de vista de la filosofía, porque estos son los espacios que abren la mente y no hay que tener miedo en tenerla abierta, ni el ciudadano. Ustedes están todos los días compitiendo con el conflicto. Entonces, es bueno alentarlos a que sigan. Gracias, que tenga buen día. Ahí estaba Omar Izaguirre, que fue presidente incluso del Consejo Deliberante en la gestión de Alberto Cantero, hablando sobre los legisladores y los políticos que tenemos acá a la vuelta. No solamente Macri y Cristina, sino los que te tienen que resolver las cosas acá en tu propia ciudad, y lejos de hacerlo no tienen ni siquiera margen de opinión propia. O sea, se comen la política comiéndose la convicción de todos los políticos. Bueno, aquí hay también dos cuestiones, ¿no?, que está ligado con la asistencia a las comisiones. En el artículo 8, como bien lo consignaste ayer, las concejales están obligados a asistir a todas las sesiones del Consejo del día de su incorporación, asimismo a las reuniones de las comisiones de las que forman parte. ¿No? Sí. Bueno, eso dice la Carta Orgánica. Claro, el reglamento interno creo que sí, pero sí, el reglamento interno del... Exactamente, el reglamento interno. Sí. Pero... claro, dice de la que formen parte. Claro. Si no forman parte, bueno, sí, obvio, no tienen la obligación de asistir. No lo estoy diciendo como argumento de justificación. Porque en ese contexto, algunos creen que si no están en las comisiones no tienen la obligación de ir.
Bueno, es una interpretación. A mí me parece que hay un espíritu más allá de la interpretación de la carta orgánica o del reglamento. De todas maneras, por ejemplo, el caso de Carrizo, ahora no forma parte. Hasta la semana pasada, o no sé, hasta hace unos días, formaba parte y no iba. Entonces, digamos, ¿lo incumplía el artículo 8? Sí, lo incumplía. Ahora, claro, técnicamente, como no forma parte, podés decir que no se incumple. La cuestión ética y lo ético. Sí. No solamente de Carrizo, insisto, en el oficialismo se ve muchísimo esto. Y te dicen, bueno, pero nosotros damos nuestras luchas internas también. Bueno, a ver, perdón, juzgamos por lo que se ve afuera. Y lo decía, insisto, Cristina Fernández de Kirchner. Traigo esas palabras de una referente de la política, te puede gustar, no te puede gustar. Digo, chicos, si tienen miedo, hay otro laburo. Así son las